Buenos días, mi nombre es Aníbal Alejandro Barrientos Pedraza, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, de la carrera de Medicina. Actualmente estoy cursando la materia de Infectología y Medicina Tropical. Bien, en esta presentación vamos a hablar sobre la enfermedad del Chagas, también conocida como tripanosomiasis. ¿No? Específicamente nos vamos a abocar sobre hablar el tema de los signos y los síntomas tempranos del Chagas, bien, que va a ocurrir por lo general en una fase aguda. Bien, clínicamente hablando, vamos a ver que esta enfermedad se va a estar dividiendo en tres fases, en una fase aguda, en una fase latente y en una fase crónica, en el cual cabe recalcar que no todas las personas infectadas con este parásito van a estar, son candidatas a cursar con las tres fases de la enfermedad. Muchas personas pasan esta enfermedad de manera netamente asintomática. Bien, tras la infección aguda también se produce un periodo latente en el cual es indeterminado, es variable, depende a cada paciente. Esta fase latente, que es asintomática, puede perdurar por toda la vida o puede progresar hacia un estadio crónico en el cual se ven complicaciones mayores de la enfermedad. Bien, ahora, hablando en las fases agudas de la enfermedad, vamos a decir que la infección de esta parasitosis se da por intermedio de un vector, este vector llamado eh, Triatoma infestan, que en nuestro medio lo conocemos como vinchuca, ¿no? En el cual dentro de sus deposiciones de este vector vamos a encontrar el parásito infectante en el ser humano, que va a ser el Trypanosoma cruzi, ¿no? El que va a provocar la enfermedad del Chagas en sí. Dentro de la fase inicial y cómo ocurre la infección va a ser por medio de una picadura, reconociendo que el vector es un artrópado hematófago que va a tener la capacidad, va a tener afinidad por la sangre de los humanos y la sangre de los mamíferos, ¿no? Entonces, por intermedio de la picadura, probablemente este vector también eh, defeca por encima de la piel, y por inoculación propia del humano al prurito por la picazón, se puede estar inoculando y autoinfectando, se podría decir, con las heces del propio artrópado o el vector, ¿no? Bien, una vez ocurre la infección y el paciente por lo general se lo va a inocular el parásito, vemos que este pasa a circulación sistémica y este parásito tiene afinidad por ser intracelular, en el cual va a va a cursar con una replicación intracelular en forma primero de amastigote, luego se forma epimastigote y por último va a progresar a ser un tripomastigote, en el cual este parásito cabe recalcar que tiene afinidad por células macrófagas, por fibroblastos y principalmente por tejido muscular, tanto liso como músculo estriado cardíaco, en el cual cuando progresa hacia un estadio crónico vamos a ver que va a causar las principales manifestaciones de gravedad de la enfermedad. Bien, hablando de la enfermedad de Chagas agudas, entonces, vemos que va a predominar en áreas endémicas y aparece en la infancia. Esto es muy importante, que la infección se va a dar principalmente por debajo de los 10 años, es decir, en menores de 10 años, y esta puede ser en la mayoría de los casos netamente asintomática. Los síntomas suelen comenzar entre 1 a 2 semanas después de la exposición, principalmente cuando hablamos de los síntomas sistémicos como fiebre, cefalea, dolores musculares, que enseguida lo vamos a ir viendo. Luego tenemos los síntomas que desaparecen de 4 a 8 semanas. Bien, esto cuando hablamos del síntoma más localizado, que ya vamos a ver que se denomina chagoma de inoculación. Luego tenemos que la mortalidad por miocarditis es del 2 al 3%, y esto ocurre principalmente en los niños menores a 2 años, que son más susceptibles de hacer miocarditis y meningoencefalitis en una fase aguda. Pero luego unas personas mayores a 2 años básicamente van a estar libres de la mortalidad en una fase aguda por Chagas, ¿no? Bien, ahora basándonos, ya hablando más específico sobre los signos y los síntomas en estadios tempranos de la enfermedad de Chagas, vamos a ver que tenemos signos y síntomas localizados y sistémicos, locales y sistémicos, en lo cual cabe mencionar el primero, que va a ser el signo de la puerta de entrada del parásito, en el cual podemos ver el chagoma de inoculación, en el cual se ve una roncha o pápula en la piel,
en el cual ocurrió la picadura de la vinchuca o del Triatomán infestan, ¿no? Por lo general, esto se ve en zonas expuestas para que este vector logre picar. Luego tenemos otras zonas que pueden ocurrir y es muy característico de esta enfermedad de Chagas, que va a ser el edema palpebral con adenopatía satélite, como lo conocemos como complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña. Bien, estas serían las manifestaciones locales, en el cual va a cursar con todo el conjunto de mecanismos que ya expliqué, y probablemente seguidamente al complejo oftalmoganglionar, esta infección va a progresar y va a generar ganglios linfáticos agrandados, teniendo afinidad así por la región retroauricular. Bien, además de esto, vamos a tener probablemente pocos casos, vamos a tener vamos a tener manifestaciones sistémicas, como por ejemplo la fiebre, ¿no? La fiebre, y también esta fiebre puede ir acompañada además con dificultad para respirar, náuseas y vómitos, que también puede ser frecuente acompañado con fiebre, y cefalea o dolor de cabeza, y también esto acompañado con dolores musculares, predominantemente en área abdominal o en el pecho. Eso sería en cuanto a los signos y síntomas en fase aguda. Este puede progresar luego de las 2 semanas o de las 2 semanas de la fase aguda, que puede ser variable, puede progresar hacia una fase latente y esta hacia un estadio crónico en el cual vamos a tener lesiones principalmente en músculo liso, tanto músculo liso y músculo estriado cardíaco, por lo general. Bien, bueno, terminar con esta frase, que no hay mal que de 100 años dure, y acá dice el mal del Chagas, ¿no? Porque sabemos que esta infección básicamente fue descubierta en el año 1909 por el doctor Carlos Chagas, y hasta la actualidad ya vemos que ha pasado más de 100 años. Esto sería toda la presentación. Muchas gracias.